¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con la clase de esta semana. ¿Para qué? Para que la puedan ver el día sábado. ¿Ok? Estuvimos viendo sus investigaciones, estuve checando sus investigaciones. Ya les había comentado que esta clase va a ser referente todo a sus investigaciones. ¿Ok? Vamos a estar hablando, vamos a estar revisando todas las investigaciones que hayan hecho para prepararlas para su proyecto, chicos. Uno de ustedes va a hablar de su proyecto, pero sobre todo va a hablar de su hipótesis. ¿Qué es lo que tú vas a aportar a esa investigación? ¿Ok? En esta ocasión, chicos, también vamos a hablar cómo redactar una conclusión, cómo debe de ser la conclusión en sí. ¿Ok? Bien. Así como todo trabajo de investigación cuenta con una introducción, también cuenta con una conclusión, la cual la conocemos en la mayoría de los casos como conclusiones de la investigación. Así lo vamos a encontrar como conclusiones de nuestra investigación. Como su nombre lo indica, las conclusiones de la investigación es la sección de nuestra investigación donde concluimos los aspectos más relevantes de nuestra investigación. Realmente la conclusión no es otra cosa más que hablar, redactar de manera concreta, precisa, toda tu investigación, tanto hipótesis, tu introducción, tu desarrollo de tu tema. En la conclusión simplemente vas a sintetizar todo. Vas a hablar de toda tu investigación de una manera abreviada. ¿Ok? Una manera abreviada, pero bien concreta, que todo lo podamos entender. ¿Para qué? Porque muchas gentes no pueden entender toda tu investigación, pero a lo mejor en la conclusión hablas con pues con un tipo de palabras que todo el mundo te puede entender. ¿Ok? Entonces, al momento de desarrollar surgen dos preguntas importantes en la investigación. ¿Cómo hacer una conclusión y cómo redactar una conclusión? ¿Ok? ¿Cómo hacer? ¿Qué voy a hacer en la conclusión y cómo la voy a redactar? ¿La vas a redactar de manera concreta, de manera sencilla? ¿Y cómo la vas a hacer? Pues no es otra cosa más que platicar toda tu investigación. ¿Ok? Vas a platicar toda tu investigación de manera abreviada. Pregunta número 1. ¿Cómo hacer una conclusión? Debemos tomar en cuenta esto. Generalmente las conclusiones de las investigaciones se sostienen en una página, ya que estas deben de ser específicas, claras. Es decir, se deben de entender, se debe de tener cuidado con su redacción, presentando siempre muy buena ortografía y se recomienda que sean presentadas como párrafos breves, de los cuales puedan estar acompañadas de números, viñetas, incluso pueden ir solos en una propia, esa puede ser tu propia elección, ¿ok? Esa puede ser tu propia elección, pero tiene que ir acompañada de muy buena ortografía. ¿Por qué? Porque todo el mundo a veces no puede leer toda tu investigación, pero se va a tu conclusión. ¿A qué conclusión llegaste? ¿Cuál va a ser tu hipótesis? ¿Por qué? Porque la conclusión también lleva parte de tu hipótesis, ¿ok? Parte de tu investigación. ¿Cómo lo vas a llevar? Bien, sigo. Al hacer una conclusión debemos de tomar en cuenta que las conclusiones de investigación son la parte final de cualquier proceso. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que siempre que hagan su investigación, hasta el último vas a poner tu conclusión. Después de tu conclusión van a venir tus bibliografías y tus biografías. ¿Ok? Pero antes de todo, ya que hayas desarrollado, ya hiciste tu hipótesis, ya desarrollaste tu tema, ya pusiste tu introducción, ya pusiste tu índice, tu portada, hasta el último va a venir tu conclusión. ¿Ok? Al final de cualquier proceso de investigación que se convierte en una tesis. Por ello, el investigador o tesista debe de señalar lo más importante que encontró en el desarrollo de dicha investigación. En ellas debe indicar la demostración o negación de la hipótesis investigada o de la comprobación del objeto señalado. Lo que les había comentado, deben de poner un poquito de su hipótesis dentro de la misma conclusión. ¿Para qué? Para que se pueda entender de qué estuviste hablando. Como haces una conclusión, vas a ir desarrollando tu conclusión
Vas a ir desarrollando esa conclusión. Entonces, vas a poner un poquito de cada tema, lo que desarrollaste, lo que investigaste, lo que cuantificaste y por último, un poquito de tu hipótesis. Ahora bien, en nuestra incógnita número 2 de cómo redactar una conclusión tenemos los siguientes aspectos, los cuales nos proporcionan esos pasos que debemos seguir para expresar todo aquello que queremos concluir. Bien, aspectos a tomar en cuenta para redactar la conclusión de la investigación. Punto número 1. Ventajas sobre la propuesta de investigación. En ellas expresarás de manera simple y clara las novedades más importantes con las que cuenta pues tu investigación. Esa va a ser tu propuesta número 1. Vas a expresar de manera simple y clara lo más importante de tu investigación. Ese va a ser tu primer punto. Punto número 2, síntesis metodológico empleado. Son pequeños resúmenes de aspectos metodológicos en los cuales desarrolla toda tu investigación. Primero, vas a hacer una pregunta, vas a exponer las ventajas y propuestas de tu investigación de manera clara y concisa. De ahí te vas a ir a la síntesis, en el cual la metodología va a ir a través de los aspectos y lo vas a ir desarrollando de una manera pues que todo el mundo te pueda entender. Siguiente punto, detalles sobre la práctica de la técnica de la investigación. En ese punto vas a hablar de qué técnica ocupaste, si fue cualitativa, cuantitativa o si fue cuantitativa, si fue de campo, si fue de documental. Ok, en ese punto vas a hablar de la técnica de cuál ocupaste. En esta sección puedes hablar sobre esas herramientas técnicas importantes que aplicaste para poder desarrollar tu investigación. En ese pequeño punto vas a hablar de todo lo que hiciste, de todo lo que ocupaste para llegar a esa pequeña investigación que hiciste. ¿Qué ocupaste? ¿Qué métodos ocupaste? ¿Cuánto tiempo te llevaste? ¿Cómo lo graficaste? ¿Ok? En ese punto lo vas a puntualizar. Lo que quieres, lo que se quiere demostrar de la investigación. En el siguiente punto vas a hablar de lo que tú quieres demostrar, una parte de la hipótesis. En ella expresarás como una especie de conclusión final sobre todo el tema que estudiaste. Es decir, donde demostraste que la investigación era de manera provechosa. ¿Ok? Esa es tu pequeña hipótesis que vas a poner en tu conclusión, en el cual vas a decir que tu investigación es provechosa. ¿Por qué? Porque le vas a dar un cambio radical a todas esas investigaciones que no han llegado a un punto de entendimiento. ¿Ok? Ese es tu punto final. Siguiente punto, el orden en el que quieres expresar tus conclusiones. Al momento, cómo redactar una conclusión no es relevante si no lo haces de forma ordenada, seria, lo más idóneo que se pueda hacer. Fíjate que el orden que se debe de llevar siempre es expresar arriba y llevar una relación con el orden de las diversas secciones de lo que tú estás desarrollando. ¿Cómo vas a redactar esa conclusión? Tiene que ser de una manera seria, de una manera entendible y lo más idóneo que se pueda, chicos. Lo más coherente. No se proyecten tanto con ideas que no van a entender. Simplemente pónganle esas ideas claras, esas ideas concisas, esas ideas que realmente lleguen a un orden en el cual tú vas a poder ocupar. Bien. A continuación, un ejemplo de la tesis donde puedes observar cómo hacer una conclusión y cómo redactar una conclusión. Punto número 1, título del proyecto, portal web para la escuela, no sé, hotelera y turismo. ¿Ok? Estás hablando de qué es lo que está llevando
¿Ok? Tu título, ¿cómo lo va a llevar? Tu título del proyecto, portal web para escuelas de hotelería y turismo de la universidad tal. Así es como van los títulos. De ahí, la redacción de una interfase amigable y sencilla te proporcionará al usuario, le proporcionará al usuario confianza. Esa redacción sencilla, esa soltura que tú necesitas para tú saber realmente de qué quieres hablar. ¿Ok? Para saber realmente de qué quieres hablar. Aspectos a resaltar. Tienes que tener tus aspectos que vas a resaltar. ¿Qué es lo que más quieres que se vea de tu conclusión? Lo primero que el autor expresa son 3 ventajas, las más importantes con las que contará el usuario al emplear las herramientas propuestas. ¿Ok? ¿Qué tipo de herramientas vas a resaltar? Por ejemplo, si lo hiciste de materia de campo, pues bueno, ¿qué tipo de investigación de campo hiciste? Fuiste y tomaste nota, lo hiciste a través de un cuestionario, estuviste preguntando de puerta en puerta, hiciste una reunión para que todos te escucharan y te dieran sus opiniones. Esas son investigaciones de campo que tú cuantificaste de la manera que tú quisiste. ¿Ok? De la manera que tú quisiste, así lo vas a cuantificar. Bueno, si fue de campo, si fue de documental, bueno, ¿en qué te basaste? ¿En qué documentos? ¿Fuiste a hemerotecas, a bibliotecas, a portales web? ¿Ok? ¿Qué documentos ocupaste desde aquella, por ejemplo, desde esa acta de nacimiento, desde esa cartilla, desde esa identificación, hasta documentos más complejos? ¿Ok? Hasta documentos más complejos, pero realmente estuviste investigando en documentos claros y que realmente tienen esa base de investigación que tú necesitas para poder desenvolverte, para poder desarrollar esa investigación clara y concisa. El aspecto a resaltar, breve resumen sobre los métodos empleados y la importancia que tiene. Utiliza el marco teórico como contenido para reforzar los resultados obtenidos, pues esta acción te puede llevar a confundir si no lo haces de manera correcta. ¿Ok? Si tú no haces tu marco teórico, no vas a tener con qué soportar. ¿Por qué, chicos? Porque si estás hablando de materia penal, ¿dónde lo vas a soportar? En la Constitución Política y en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Código Penal de su estado, ya sea Michoacán, ya sea Guadalajara, ya sea Estado de México, Ciudad de México, dependiendo, siempre tienes que tener un marco teórico claro y conciso. ¿Por qué? Porque todo lo que digas lo tienes que fundamentar, lo tienes que plasmar, lo tienes que tener en un documento. ¿Para qué? Para que pongas los artículos claros de lo que estás hablando. Debes de exponer la importancia personal que tiene el resultado del trabajo de la investigación, porque cuando uno desarrolla una investigación, no busca demostrar en qué nos favorece el resultado personal, sino cómo hemos podido demostrar o negar estadísticamente las hipótesis que tú estás alcanzando. Pongan atención a este pequeño párrafo, muchachos. Exponer la importancia personal que tiene el resultado del trabajo de investigación no es lo que tú estás buscando. Buscas demostrar en que nos favorece el resultado en lo personal, si no hemos podido demostrar o negar las estadísticas de las hipótesis que hayan sido. Si, por ejemplo, vamos a hablar de materia penal. Se fueron por el nuevo proceso penal acusatorio, el nuevo proceso oral, el nuevo proceso penal oral acusatorio. ¿Ok? Se fueron por eso, por ejemplo. Bueno, de esa tesis, de ese tipo de tesis hay infinidades, pero ¿qué es lo que se trata? Tirar esas hipótesis que están mal, poniendo como ejemplo tu hipótesis y sabiendo de antemano que la hipótesis que tú estás haciendo, esa es la correcta, no las que ellas ponen. Por ejemplo,
En la audiencia de control de detención, sabemos que todo individuo tiene esa ventaja, ese derecho de tener una audiencia antes de un juicio. Tienes pues les vuelvo a repetir, ese derecho de tener una audiencia de control de detención para saber si realmente fue detenido de manera correcta, pues la persona que se le están imputando los hechos. ¿Ok? Bueno, cuando se le dicta sentencia o se le imputa en ese momento y ya pasa a ser un imputado, ya se le da una prisión preventiva justificada, ya no es oficiosa, chicos, es prisión preventiva justificada. Ya justificaste por qué se le tiene que poner una prisión. En ese momento tú puedes hablar de una hipótesis de que se tienen que tomar en cuenta las otras 13 medidas cautelares que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 155. Tenemos 14 medidas cautelares, siendo la 14ª medida cautelar la prisión preventiva justificada, pero tenemos otras 13, las cuales pueden hacer una mezcla de ellos, puedes hacer un cóctel de medidas cautelares. ¿Para qué? Para resguardar al imputado y para salvaguardar la integridad de la víctima. Entonces, ahí puedes atacar esa hipótesis. A mí se me hace un poco excesivo que en los delitos de abuso sexual tengan que tener prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque también hay otras medidas cautelares, como cuál puede ser una fianza, como cuál puede ser un dispositivo electrónico, pero lo tienes que justificar. ¿Por qué tú quieres que no se les pongan esa medida cautelar? En esa hipótesis tú vas a decir a lo mejor, quiero que hoy en día el abuso sexual no sea un delito grave. Entonces, por lo tanto, ¿por qué? Porque comprobar el abuso sexual es algo complicado. Tienes que buscar muchas pruebas para realmente decirle a una persona que fue un delito. ¿Ok? Y si te lo comprueban es un delito grave. Pero yo siento que porque pueden alcanzar una medida cautelar diferente a la prisión preventiva justificada. De ahí vas a atacar esa hipótesis. A mí me parece que es un poco excesivo la prisión preventiva justificada, siendo que no es un delito grave o no es un delito que realmente sea grave. Por lo tanto, la persona no se puede pues recluir de sus derechos o retener de sus derechos de la manera como, pues poniéndole un dispositivo, dejándole una fianza, dejándole a una persona encargado, incluso puede ser el mismo abogado, dejándolo encargado consigo mismo. Ahí es donde vas a atacar, chicos. Ahí es donde se ataca la hipótesis de una persona a la otra. ¿Ok? Bien, segundo tema, siguiente punto, incorporar o conducir citas de autores ajenos a la investigación, pues puede llevar te puede llevar a confusiones a quien esté leyendo tus conclusiones. No cites otros autores, solamente habla de tu investigación y de tu hipótesis. ¿Ok? Habla de tu investigación y habla de tu hipótesis, chicos. ¿Para qué? Para que la conclusión como tal realmente sea clara, concisa y precisa. ¿Ok? Clara, concisa y precisa, muchachos. Eso es una conclusión. Debe de ser clara, concisa y precisa. Entendible para todo mundo. Tanto como el niño como el adulto lo tiene que entender esa conclusión. ¿Ok, muchachos? Bien, pues para el próximo sábado, estemos en clase, voy a estarles preguntando referente a su hipótesis. Quiero que me den su punto de vista de su hipótesis y de ahí vamos a hablar de su conclusión. ¿Ok? El sábado 29 que nos veamos, vamos a estar platicando, vamos a estar escuchando varias hipótesis, pues eso es lo que quiero, chicos, que se desplayen y me digan su hipótesis. Realmente, lo más importante de una investigación es su hipótesis. Son sus conclusiones, que sean claras, precisas, concisas y que todo el mundo lo pueda entender. Una hipótesis también debe de ser clara.
Una hipótesis debe de tener ese algo que te aviente hacia el frente para que la gente lo quiera leer. ¿Ok, muchachos? Bien, muchachos, pues de mi parte es todo. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el sábado. Gracias.